tiyukuna, tiyakuna, yuyaripashunchik gulpi makipurarishpami ayllukunashna kawsachipashunchik. Tukuykunami yachanakanchik, ñukanchik kawsaykunataka mana sakishpa ashtawankarin yachahushpa katinakanchik. Shinaka Mashi Narciso Villachipa imata kunan tuta rikurinchik. Tukuyllata alishamushka kapaychi mashikuna, chanahushpa kayta rikupashunchik. Conversaremos con los integrantes del famoso grupo Los Caminantes de Zuleta. También estrenaremos su nuevo video musical y terminaremos con Keul Purrun, La Danza del Fraile, un documental de Carlos Coche. Shinaka uchaya tiaripaichi, kallaringapa mashikuna. Kunansi ñukanchik ukupi apag ayagupash kushihukta tushungapa apamushkanchik kay bajo un mismo solpi shuk mushuk taki rikuchita. Caminantes de Zuleta mashikuna kay takita shuhunuman chayashpami alipacha kanga. Rikupaychik. Ya que fue fundado el 13 de mayo del 2000. Hacemos música porque quizás nuestros padres también han sido de ese arte y nosotros como aficionados que éramos desde niños, pues nos gustaba. Porque nosotros no hemos aprendido, porque hemos pisado quizá un conservatorio, no hemos pisado ninguna escuela de música. Nosotros prácticamente hemos ido todo al oído, hemos aprendido viendo. Así, esa es nuestra historia, que todos nosotros hemos aprendido viendo y escuchando. Somos autores y compositores de las músicas. Tenemos ya grabados 6 discos que son músicas inéditas y letras de nosotros. Quizás nosotros no fuimos ganadores de un festival, no fuimos concursantes en música, sino nosotros grabamos un cassette que hicimos una grabación casera donde fue éxito de La Palomita y El Picaflor. Fuimos a un contrato en Guayabamba, a San Pedro. Y ahí nos contrataron para meter un castillo, Nacho se ha de acordar. Entonces nos tocó subir, y ya llegábamos a donde teníamos que llegar con el castillo, y este señor que nos llevó nos dijo, ¿y qué nombre se llama el grupo? Y todos nos vimos la cara, los que estábamos, y nosotros decimos, caminamos muchísimo. Sí, los Caminantes de Zuleta, sí. O sea, nació así ahí, porque nosotros caminamos, pero así le digo una cuesta, una loma arriba. Entonces ahí nació el nombre de decir, le digo, ¿y ahora cómo se llama el nombre? Dice, le voy a pasar al animador. Le digo, caminamos mucho, le digo, los Caminantes de Zuleta. Y yo en el grupo podría decir que soy uno de los fundadores. Sí. Casi que estamos ya muchos compañeros que no están con nosotros, otro incluso que se nos adelantó, ya no está con nosotros. Y gracias a la gentileza del compañero que me dio la oportunidad de ser un integrante de los Caminantes, estoy aquí acompañándoles hasta
cuando el Todopoderoso nos permita. Bueno, mi experiencia con el grupo ha sido muy linda porque hemos estado en diferentes partes del país haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Haciendo nuestra música con nuestros temas autóctonos. Estoy con los compañeros de mi infancia de la escuela desde hace 2 años. Y gracias a la amistad de mi esposo estoy con ellos, con la Carmita Marmo y el Patricio Perugachi. Mi mejor experiencia ha sido grabar el 6º volumen. Lo más maravilloso es seguir creciendo paso a paso, quizás con nuestros temas originales, creando día a día. Como decía Carmita Mármol, es muy duro, pero nuestras vivencias de día a día nos hace que sigamos adelante, quizás grabando muchos temas más hasta cuando nosotros podamos, ¿no? Bueno, hasta el momento estoy a gusto con ellos y estoy para acompañarles hasta cuando más pueda. En las presentaciones que hemos tenido lo hemos pasado muy bonitos momentos y siempre hemos salido bien. Quizá por ahí sí hemos tenido unos inconvenientes, pero casi que no se los nota nomás. Eso es. Y mi mejor experiencia es aprender con ellos y seguir aprendiendo más. Ha sido una experiencia que viví y vivo. Y seguir, o sea, lo poco que he podido. Y vine a aprender con ellos, o sea, más lo que es la música, ¿no? O sea, eso es. La mejor experiencia que hemos tenido en el grupo es realizar música autóctona, inédita, día a día, con nuestras músicas tradicionales. Hemos logrado quizás a públicos que nos han felicitado y de eso hemos seguido día a día superándonos hasta el momento. Ese tema fue dedicado a un compañero mío quizás que no pudo también estar aquí, es fundador del grupo Segundo Sandoval, que teníamos una presentación y nosotros le dijimos que tenemos presentación, que vayamos a esa presentación y la esposa dice no va a poderse ir porque ha estado de enamorado y del problema que hubo, rompió la guitarra. Entonces ahí es donde nosotros le compusimos la letra directamente para él, por eso es que dice, no, mejor sería cantar que pasar de enamorado Sandoval, entonces dedicado para Segundito Sandoval. Zuleta está plagado de una gran cantidad de muchachos que les gusta hacer música. Lastimosamente ellos no tienen esa experiencia como la nuestra, que es organizar y hacer la música ya como es debido. Ellos se reúnen en las épocas de San Juan o Inti Raymi, se hacen grupitos y son como ellos se defienden, mientras nosotros ya le estamos haciendo a nivel profesional, que es muy distinto. Para los grandes amigos del ayer, hoy y siempre, les invito a disfrutar del videoclip de Los Caminantes de Zuleta. Buenos días. Buenos días, don Patito.
Venimos en busca de don Sandoval. Tenemos un compromiso, le venimos a llevarle. Mi hijo Segundito Sandoval. Te buscan los compañeros para llevar a tocar. Y como siempre, los siempre originales. Saludamos a toda esa familia Sandoval Mármol, Sandoval Pastirio, Sandoval Aguilar y Sandoval Colimba. Y en Barcelona, España, el saludo sincero, de corazón a corazón, para Luis Luchito Alvear y todos sus amigos y su linda esposa. No llores, Juanra querido, no llores, Juanra querido, no llores que me da pena Sandoval. No llores, Juanra querido, no llores, Juanra querido, no llores que me da pena Sandoval. Llorarás cuando me muera, llorarás cuando me muera, prisionera en tierra ajena Sandoval. Llorarás cuando me muera, llorarás cuando me muera, prisionera en tierra ajena Sandoval. Hasta el norte del país, Ibarro, Tabala, Tutaqui, La Esperanza, La Magdalena, Angochagua y La Merced. El saludo de los caminantes de Zuleta. Y mejor sería cantar, que pasar de enamorado Sandoval. Y mejor sería cantar, que pasar de enamorado Sandoval. Si preguntan cómo canto, canto porque sé pensar en Sandoval. Si preguntan cómo canto, canto porque sé pensar en Sandoval. Y ahora sí, nos vamos a la capital de todos los ecuatorianos, Quito, Quito. A la gente de Carcelén, Calderón y Condado. Pablito Cuichán. Bailando y bailando. Bailando se consigue un nuevo amor. ¿Y cómo se goza? No llores, Juanra querido, no llores, Juanra querido, no llores que me da pena Sandoval. No llores, Juanra querido, no llores, Juanra querido, no llores que me da pena Sandoval. Llorarás cuando me muera, prisionera en tierra ajena Sandoval. Llorarás cuando me muera, prisionera en tierra ajena Sandoval. Para nuestros grandes amigos del sur del país, allá en Santa Rosa de Cuzubamba, Carlitos Chiragana. El año es de 12 meses, el año es de 12 meses, el mes de 4 semanas Sandoval. El año es de 12 meses, el año es de 12 meses, el mes de 4 semanas Sandoval. El día tiene 12 horas, tengo tiempo de cantarte Sandoval. El día tiene 12 horas, tengo tiempo de cantarte Sandoval. Luchito Callancela. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros.
APAC les desea que las renovadas energías del Padre Sol nos guíen en el camino correcto en este nuevo año. Un tiempo, un ciclo nuevo de energías para cada uno de ustedes. ¡Feliz solsticio de invierno! Kapa Graimi. Shinallata mashikuna washama sakishunchik tukuyna alikunata. Kayshamun watapi ñukanchik inti taytapa samaykunata chaskipashunchik gulpillata. Apagukumanta mashikuna kikinkunaman shuk hatunlla uqllayta sakipanchik mushu wata paktarimuhupi. A continuación, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestro fanpage de Bajo un Mismo Sol. Hugo Alfonso Yacelga nos escribe: saludos amigos desde San Antonio. Como un escultor de imágenes religiosas, vaya mi saludo y respeto a tan maravilloso grupo de trabajo APAC. Patricia Padilla nos escribe: qué bonito programa. Me encantó desde la primera vez que lo vi. Vaya que nuestra cultura es muy rica y diversa. Gracias APAC por mostrarnos tan hermosos videos por este medio. José Luis Quinatoa nos escribe: me encantaron los capítulos de Bajo un Mismo Sol y más aún su producción de videos musicales. Están excelentes. Gracias por apoyar el arte y las manifestaciones culturales. Cris Castañeda nos escribe: felicitaciones. Es un maravilloso programa. Sigan adelante investigando la realidad de nuestros pueblos y nacionalidades. Mis más sinceras felicitaciones por su gran labor. Los pueblos y nacionalidades del continente Abya y Yala somos muy diversos y practicamos costumbres que el mundo occidental desconoce. No sabemos por qué. Quizás no han querido saber. Bueno, hoy como es necesaria la convivencia armónica entre semejantes y tenemos a los medios audiovisuales como herramientas muy útiles para conocernos mutuamente, aprovechamos y les traemos un documental desde territorio mapuche, La danza de Treile, de Carlos Coche Mirawan. Mari Mari Compuche, Iche Carlos Coche Viñén. Yo soy mapuche, resido en la ciudad de Temuco, soy comunicador audiovisual. Bueno, mi película se llama Tregulpurrun, que significa la danza del treile. El treile es un ave del cual el mapuche obtiene, digamos, información a través de la observación para poder vivir, digamos, de manera equilibrada. La motivación que nos llevó a producir este material es a través de un taller de educación audiovisual indígena que está orientado, digamos, al rescate del Kimun, o sea, del conocimiento ancestral mapuche, motivo por el cual nosotros como jóvenes, digamos, coproductores de esta obra, decidimos entregar el conocimiento del Tregulpurrun, que es una danza ceremonial que se ocupa, digamos, o se utiliza en las ceremonias que tiene el pueblo mapuche. En esta película, en esta obra, trabajaron Chaquín Guayquil, que es uno de nuestros, digamos, compañeros coproductores. Trabajó Galo Huichalaf, que también es otro de los coproductores, y que les habla, Carlos Coche. ¿Ya? Nosotros fuimos, digamos, los que llevamos a cabo el guión, la idea, pero también nos colaboraron nuestros profesores, que son profesores de acá en Chile, que trabajan en el área audiovisual. Ellos no son mapuches, pero están ligados al tema mapuche y nos colaboran, así que también son parte de este equipo, digamos. Pienso que sí es una importantísima herramienta tanto para la sociedad mapuche como la sociedad, en este caso occidental o chilena, porque nos permite trenzar lazos, digamos, de conocimiento, lazos de amistad, lazos de comunicación, donde podamos tener, digamos, mayor efectividad a la hora de querer, valga la redundancia, comunicarnos de manera efectiva. Así que pienso que sí, que es importante. Es una herramienta bastante grande que nos puede abrir puertas y puede ayudar al entendimiento digamos, de las distintas naciones o culturas que existen dentro de cada territorio.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Inche Carlos Coche Piñén, de Tubún Temuco, Lofmeu. Los invito a ver desde Temuco la película Obra Tregul Purún, coproducida por 3 jóvenes mapuche a través del programa Bajo un mismo sol, Otavalo, Ecuador. Así que muchas gracias y véanlo. Bueno, del Tregul Purún le puedo comentar de que esto se nace producto de Yeipún de un guillatún que se rescata aquí en la comunidad. En la antigüedad no se realizaba guillatún. Originalmente viene del Pueblo Mapu. Se implanta acá y aquí se le da un término, un nombre, identificándose con el trail. El Tregul Purún es el trailer. Entonces nosotros nos ponemos en el lugar del ave, del pájaro, y porque el pajarito se conecta con la tierra, él grita, baila, salta. Entonces los mapuches nos identificamos mucho con las acciones que desarrollan los animalitos, las aves, todo lo natural. Por costumbre, por tradición, es siempre el trail, es siempre acá en este sector. Y más para allá pueden haber otras aves que puede ser el choique. Porque bueno, acá hay más trailers también, más representativos, por esa razón. Cada Yeipún que hacemos, este baile se desarrolla. Son 5 bailes, ¿ya? Y yo cumplo la función, la parte musical. Yo tengo que tocar el kultrún para poder que este baile se haga, ¿cierto? Son 5 toques diferentes. Porque el pajarito, el trailer, tiene 5 actividades diferentes durante la noche, el día, y se representa ahí en el baile. Mi función en mi guillatún es hacer la rogativa. Cada trailer tiene su apellido que llevan, su don que tienen para bailar su nombre. Yo entré en ese año, era joven yo, tendría sus 21 o 22 años. Entré y ahí seguí, de esa vez seguí actuando hasta la fecha. Cuando el joven se prepara ya para hacer el trail mismo, se viste, tiene su vestimenta, lo que es una
representatividad de las plumas, ¿cierto? Luego un rebozo, luego una cola, luego despejarse las canillas hasta la rodilla, ¿cierto? Y ahí se pinta. Ya no pasa a ser la persona, el joven, el ser humano, sino que pasa a ser directamente un pájaro, un ave. Y ese ave ya actúa como ave, entra a actuar como una avecita. Ya no está actuando como persona. Con la vestimenta que se tiene, se trata de imitar en lo más que se pueda del treguil. Y también el treguil también tiene que estar recibiendo nehuenes en cada momento. Entonces está ahí pisando en el suelo, en el agüita, donde sea. Y cuando él canta o baila, lo hace con mucho entusiasmo, con alegría. ¿Se fija? Por eso entonces ahí uno se identifica con ellos. Yo bailo aproximadamente de los 5 años de edad. Uno baila como siente realmente el canto, como siento acá a mi ñentolfe, que es mi madre, como siento al trupucuntulfe, a los chuchucatufe, a los pifilqueros, así como siento a ellos también uno empieza a incentivarlos para que toquen, y así uno también va bailando. Y bueno, se emociona mucho uno al bailar, siente una fuerza, digamos, una fuerza externa que no sé, que realmente con la ñentolfe que le va haciendo el enganche con los nehuenes, entonces uno va sintiendo otra fuerza que no siente cansancio, siente que el tiempo como que no pasa, siente que hay fuerza, que hay nehuen. Dentro del primer baile, dentro del guillatún, es el trailer llegar a un lugar. Y ahí hace su vuelo, viendo qué es lo que está ahí, qué es lo que hay. Y dentro de eso, ¿quién lo está llamando? ¿A qué debe atenerse él? En esto cumple una función un alamien, que está haciendo un canto, ¿cierto? Un canto así, por decirlo de alguna manera, un canto melancólico. Ya que él llega ahí y escucha, ¿cierto? Al escuchar este canto, él ya está sintiendo, ¿cierto?, el motivo del cual está ahí. Es decir, los nehuenes tienen que ver mucho con esto. Los nehuenes uno los induce. Cuando uno se compromete a algo, cuando uno empieza a participar, uno va adquiriendo esa fuerza, va adquiriendo ese entusiasmo. Hay todo, digamos, un apoyo espiritual de la Mapu Tierra hacia mi ser, hacia mi persona. En el momento de que están bailando el choique o los purufes que le llamamos nosotros, yo diría que es un 100% porque uno está pensando en ellos. Está pensando, uno se pone en el lugar del que está bailando. ¿Te fijas? Entonces como que uno también siente el mismo impulso, ese mismo contacto que siente al respirar el aire y que va teniendo de fuerza en los nehuenes, y también lo recibe del suelo porque uno anda descalzo ahí. Entonces sube una fuerza los nehuenes por el suelo, para arriba, por el aire. Entonces uno también se involucra con el que está bailando. No tanto en los movimientos, sino que en la parte mental. Los nehuenes que están en los arbolitos, los nehuenes del aire, los nehuenes del mapu mismo, de la tierra, del agua, ¿se fija? Entonces producimos una conexión, acercamos a los nehuenes que nos van a colaborar en esa actividad que se está desarrollando, en este caso los guillatunes. El treguil purrún es una parte importante dentro del guillatún, y entonces así es lo que me lleva también a bailar el treguil purrún.
dicen nuestros quimches. Dicen que así como uno baila también, es como también va representando el año. Si bailamos con harta fuerza, con harto necuén, así como vamos a tener un año también, un buen año. Si bailamos de malas ganas y que los músicos no andan bien y todo eso, el año también así lo va a venir. Pues, o sea, estamos dando como un augurio al año que viene a través del baile. En estos momentos no hay mucha gente joven que esté participando, pero nosotros como comunidad y como organización estamos abocados a eso para poder incorporar a la juventud para que se vayan preparando a futuro también, pues así ellos nos reemplacen a nosotros. Por lo menos estamos empezando con la familia. Si quieres ser choique, si quieres ser un lonco, si quieres ser un huepife, diferentes labores que tienen que desempeñar los jóvenes dentro de nuestra cultura. Primero tiene que saber su propia identidad. ¿Quién es él? ¿Qué quiere hacer para dentro del mundo mapuche? Y investigar, pues si es que no está al tanto de todo, poder preguntar, poder interiorizarse, el poder dominar, empezar de a poco el idioma mismo, para poder relacionarse y conectarse con los ñen, con los nehuén. Y así se le va a ir dando más fácil el poder empaparse de nuestra cultura. Malay Chegel, Purual Malay, presentai dani Mapumu Kom, Nilyatun Sungumu. Malay meka angka bueno kuse, angka bueno fucha, imitame elo, imitame choyan kai. Imitame helel kai, metakono lentame puñenko.